Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos necesitamos unos a otros para hacer el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Recuerdo que cuando nosotros hacemos el Día del Amigo, invitamos a la gente del pueblo, y cuando estamos invitando, ya otros 3, 4, 5 ya han invitado a la misma persona, y al principio nos sentíamos extraños, pero después nos dimos cuenta que el Señor estaba trabajando, estaba unificando nuestra fuerza para traer uno más hacia Él y hacerlos uno en Cristo para continuar el trabajo y avanzar en esta obra. Porque Dios sabe hacer las cosas, Dios sabe hacer el trabajo y nos enseña en este camino. Solo tenemos que tener un corazón abierto para hacerlo. Vamos a ver que necesitamos estar unidos para poder ayudar a las personas que están diríamos de esta manera, que están en desgracias, que están atrapados por el pecado, que no se pueden levantar, que no pueden venir, que aunque quieran no pueden romper esas cadenas. Y usted y yo somos ejemplo de aquello. Cuando no teníamos a Cristo, queríamos acercarnos a Dios, pero había muchos obstáculos que nos impedían acercarnos a Dios, hasta que alguien lo hizo, hasta que otro más lo hizo, hasta que alguien más también intervino en nuestra salvación y pudimos llegar. Dios usó a alguien o algunos para atraernos a su reino, y gracias al Señor por eso. Vamos a ver el alcance de estar unidos por lo mejor. Lo mejor es en Cristo, unidos con un propósito de amor. Un propósito de amor. Cristo se sacrificó por cada uno de nosotros, por el mundo entero. De tal manera nos amó el Señor, que dio a su Hijo para que viniera aquí a buscar lo que se había perdido. Nosotros nos habíamos perdido, y ese propósito fue cumplido en Cristo por amor. Por amor caminó, se despojó de todo su esplendor, de toda su gloria, y vino a buscarnos solo por amor. Entonces, el amor de Dios que lo movió a Jesús del cielo a la tierra, nos alcanzó a nosotros y quiere seguir alcanzando a otros a través de nosotros. Porque su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Y si ha sido derramado en nuestros corazones, tiene que alcanzar a uno más. Uno más. Uno más para Cristo hasta cuando suene la trompeta. Debe ser nuestra meta. Uno más que venga a los pies de Cristo antes de que suene la trompeta. Es victoria. Tal vez veamos, es solo uno. Es uno que se libra del infierno. Es uno que escapa de las garras del enemigo. Es uno alcanzado por el amor del Señor. Lo mejor para este paralítico de esta historia de Marcos 2 es que tuvo amigos que conocieran a Cristo. Amigos que habían tenido una experiencia con Cristo, que no solo se conformaron con conocerlo ellos mismos, sino que se buscaron la manera de llegar a alguien más para que también lo conocieran. Dice la palabra que una vez más, allí en el versículo 1, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum. Quiere decir que ya había entrado alguna otra vez. Quiere decir que ya había pasado, ya había estado en ese pueblo. Pero ese paralítico estaba allí y no hubo quien lo presentara a Jesús. No hubo quien lo llevara a Jesús. Pero en esta ocasión fue diferente, porque hubieron cuatro que tenían un amor, 4 que tenían una experiencia con Jesús, 4 movidos por el amor de Dios, que vieron al paralítico, vieron a Jesús y vieron una oportunidad de que la vida de ese hombre cambiara, de que se encontrara con el Señor, de que conociera del poder de Dios como ellos lo habían conocido.
Ellos no se conformaron con la multitud que iba detrás de Jesús solo para escucharle. Ellos querían que otros escucharan a Jesús y experimentaran lo que ellos habían experimentado. Cuando nosotros llegamos a este nivel en donde hemos sentido el amor de Dios, en donde experimentamos el amor de Dios, queremos que otros lo sientan, que otros lo experimenten, que otros sean alcanzados por aquel que nos alcanzó. Es que no podemos callarnos, tenemos que hablar. Hay mucha gente necesitada, hay mucha gente que necesita ser tocada por Cristo, pero hay mucha gente que no es movida por el amor de Dios para poderlos ayudar. Nosotros no podemos ser del montón, necesitamos ser de esos 4 que se unieron para cambiarle la vida a ese paralítico y que ese hombre conociera el amor de Dios. Dios ha sido bueno siempre y todo el tiempo. Segundo lugar, unidos con una esperanza en el corazón. ¿Qué movió a estos 4 al ver al paralítico que por años tal vez lo habían visto allí? ¿Qué los movió? Ahora habían conocido a Jesús y la esperanza nace en su corazón. Esa esperanza de que es el momento, es el tiempo de que aquel hombre cambie su posición, su condición. Es el momento para este paralítico ver la gloria de Dios. Pero la esperanza no nace en él, nace en aquellos que han conocido a Jesús. Los primeros que tenemos que ver con esperanza al perdido somos nosotros que hemos conocido a Jesús, que conocemos a Jesús, que sabemos de su poder, que hemos experimentado en nuestra vida los cambios que Él ha hecho. Nosotros somos los primeros que esa llama de la esperanza tiene que nacer en nuestro corazón. Si no nace en nosotros, no podemos dar lo que no tenemos. Necesitamos tener esa inyección de esperanza en el corazón. Así que ellos muestran esa esperanza, muestran ese amor y van donde el paralítico. Van allí, pero no solo a condolerse, no solo a mirarlo como antes. Ahora lo miran con esperanza, con expectativa de que Jesús puede hacer un milagro. Así que ellos lo miran y lo miran diferente a los tiempos que lo han mirado en otros días. Ahora están planeando en su corazón. Ahora están hablando entre ellos. ¿Qué hacen para llegarlo, para presentarlo ante Jesús? Ahora están pensando cómo hacerlo. Recuerdo una vez que quería hablarle a una anciana arraigada a sus raíces religiosas y me había enterado que ella había echado de su casa hasta a sus hermanas que le hablaban de Cristo, y yo aquí limpiando esta iglesia. En ese tiempo era pequeña, estaba yo trapeando y pensando en esta anciana y orando al Señor. ¿Cómo hago para presentarle a Cristo? ¿Cómo hago para que le abra el corazón a ti, Jesús? Y el Señor me dice en mi corazón: háblale de mí. Ella me ama, pero háblale de mí. Ese día mi corazón se detuvo por un instante y yo dije: eso haré. Así es que en la tarde fui a su casa y le presenté a Jesús. No le presenté una religión, no le presenté un pastor, no le presenté a nadie más. Solo le hablé de Jesús y su corazón fue abierto y su corazón estaba allí sediento, con esas ganas de conocer a ese Jesús que ella había conocido, pero lo había conocido solo en una cruz. No lo había experimentado en su vida. Ese día entregó su corazón al Señor y me permitió pastorearle en sus últimos días de ancianidad en este lugar, en su casa, que nunca vino a la iglesia, pero en su casa me permitió pastorearle los años de vida que el Señor le dio. Pero es eso, había una esperanza en mí, que aquellas raíces que le habían tenido cautivas, que le habían tenido ciega y no le habían dejado mirar el esplendor de Jesús, se quitara de sus ojos y ella pudiera ver a Jesús. Una esperanza en el corazón, una salida había que buscar.
Y Dios tiene la salida para cada uno de nosotros. Dios es el que rompe las cadenas. Dios es el que hace libre al cautivo. Nosotros solo somos el instrumento, pero necesitamos estar conectados, unidos al Padre, unidos al Hijo, unidos al Espíritu Santo, unidos entre nosotros mismos para llegar a esos hogares, a esas almas que no se pueden levantar por sí solas. De nada sirve que conozcamos a Jesús si no les hablamos con esperanza, con fe en nuestro corazón. De nada sirve que nosotros vivamos encerrados en esta iglesia y no nos movamos hacia donde están aquellos paralíticos que no pueden venir. Muchos de ellos quieren venir, pero no pueden romper cadenas, no pueden levantarse. Tal vez este paralítico había escuchado de Jesús la vez anterior que había estado en Capernaum. Tal vez había escuchado historias de Jesús, pero nadie se lo había presentado. Nadie se había atrevido a echárselo al hombro o a tomarlo, a planificar cómo presentarlo, cómo llevarlo ante Jesús. Pero nosotros tenemos esa oportunidad en estos días. Nosotros tenemos esa oportunidad de orar, de ayunar, de unirnos al Señor, de estar en esa línea, de buscar la manera de presentar a Cristo, porque Cristo nos da la estrategia. Hoy podemos hacerlo porque tenemos a Cristo que es nuestra esperanza en el corazón. Tenemos a Cristo que nos lleva de triunfo en triunfo y de poder en poder. Él es el que nos va a ir abriendo puertas donde nosotros vemos puertas cerradas. Él es el que nos va a abrir camino donde no hay camino para llegar a esos corazones. Es Cristo, es el Señor. Es Él el que lo vamos a hacer. Gloria al Señor. De nada sirve que conozcamos gente que tiene necesidades, pero no le podemos presentar a Cristo. De nada nos sirve. De nada nos sirve venir a la iglesia y no prepararnos con ayunos, con oraciones, con la palabra, en la lectura, en la meditación, en una experiencia con el Señor allí íntima, en donde el Señor nos guíe para presentarles a Cristo. De nada nos sirve conocer al Señor de una manera solo en conocimiento. La gente necesita más que conocimiento. Necesita a alguien que tenga eso arraigado en el corazón, esa esperanza que se vea. Tercer lugar, unidos para cambiar vidas. Para cambiar vidas tenemos que llevarlos a los pies de Jesús. Ninguno de nosotros puede cambiar vidas. Ninguno de nosotros puede transformar vidas. Pero a los pies de Jesús, Jesús cambia vidas. El versículo 3, la palabra dice: entonces entre 4 le llevaron un paralítico. Ellos lo vieron allá afuera. Ellos lo habían visto allá afuera y ese día lo vieron allá afuera. Pero ese día traían a Cristo en su mente y en su corazón, en sus manos. Ese día tenían la esperanza. Cuando lo vieron, nace esa esperanza de que ese hombre podía cambiar su vida. De que a través de ellos, al presentárselo a Cristo, podía cambiar su vida. Ya no seguiría siendo aquel hombre que estaba acostado en esa camilla. Ya no continuaría su vida pasando día a día tan miserable allí, dependiendo de migajas, dependiendo de limosnas, dependiendo de compasión. Ello podía cambiar aquel día. Él no podía solo, necesitaba a alguien más para traerlo a los pies de Jesús. Hay gente que necesita a alguien más para conocer a Jesús. Necesita tus manos, necesita tus pies, necesita tus ojos, necesita tus fuerzas. Necesita que lo traigas al Señor. Nos necesitan. Pero no nos podemos conformar con que solo nos necesiten. Tenemos que actuar, tenemos que hacerlo, tenemos que hacer algo por ellos. Él no los conocía. Ellos sí conocían a Jesús. Él no podía llegar hasta donde estaba Jesús, pero ellos sí podían llegar hasta donde estaba Jesús.
La gente quiere llegar hasta donde está Jesús, pero no puede. Pero usted sí sabe cómo llegar hasta donde está Jesús, cómo tocar el trono de la gracia. Usted sí sabe. Entonces tomémoslo en el corazón, tomémoslo con pasión, hagamos su necesidad nuestra necesidad y vengamos, traigámoslos a los pies de Jesús. Vamos a ver que Dios hace cosas, Dios hace milagros, Dios hace maravillas. Alguien tenía que presentárselo al Señor. Un amigo, un conocido, alguien que había conocido a Jesús. Usted y yo, gracias a la misericordia del Señor, hemos conocido a Jesús. Gloria al Señor. Él no podía vencer los obstáculos, pero esos 4 amigos sí podían vencerlo. Él no podía vencer aquellas barreras que habían, aquella distancia, no las podía cortar. Pero los que lo invitaron, los que se dispusieron a llevarlo ante Jesús, ellos sí podían. Él no tenía fuerza en sus piernas, pero los 4 amigos sí tenían. Él no podía levantar sus manos y salir corriendo, impulsarse, pero aquellos amigos sí podían usar sus manos para levantarlo, para ayudarlo. Ellos tenían esa fuerza, esa disposición para ponérselo a hombros y llevarlo. Unificaron fuerzas, unificaron inteligencia para alcanzar para este hombre lo inalcanzable para él. Bendito sea Dios. ¿Usted cree que sí puede? Si usted cree que puede, se puede. Si usted dice que no se puede, no se puede. Pero con Cristo la palabra dice que todo lo podemos en Cristo. Y si la palabra dice que todo lo podemos en Cristo, es porque así es. Solo tenemos que creerlo. En cuarto lugar, unidos por una fe. Así es que la palabra dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ellos habían conocido a Jesús, lo habían visto. Ahora su fe estaba puesta en Jesús. Llevaban a aquel que necesitaba un milagro porque habían colocado su fe en Jesús, que podía hacer el milagro. Si no hubieran creído, no lo mueven, no lo levantan, no se unifican. Oh, bendito sea Dios. Lo mejor de esta unidad es que la fe estaba puesta en Jesús. No estaba puesta en un hombre cualquiera, estaba puesta en Jesús, el Mesías esperado por ellos, aquel que estaba haciendo milagros en otros barrios, en otras aldeas, aquel que se escuchaba el rumor de que podía levantar muertos, de que levantaba paralíticos, de que daba vista a los ciegos, los sordos oían, los mudos hablaban. Habían puesto su mirada en Jesús. Yo creo que no estamos muy distantes de estos 4 amigos. Hemos puesto nuestra mirada en Jesús. Hemos puesto nuestros ojos en Jesús. Nuestra fe está puesta en Jesús. Ellos tenían una fe en Jesús que se veía, una fe que era accionada. Dice la palabra en el versículo 4. Pero como había mucha gente y no podían acercarlo hasta Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde él estaba y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. Luego dice Jesús, al ver la fe de ellos. La fe se puede ver. La fe se puede ver. Jesús no miró la fe del paralítico. Ellos llevaron al paralítico. La esperanza había nacido en aquellos que conocieron a Jesús. La fe había nacido en aquellos que tenían a Jesús en la mirada, en el corazón, que habían visto a Jesús, que tenían la experiencia con Jesús, que sabían dónde estaba, que conocían el camino donde estaba, la casa donde estaba. Allí estaba, en el corazón de ellos estaba la fe. Y esa fe
fue la que los movió a traer al paralítico, y esa es la fe que Jesús vio cuando le presentaron al paralítico. Jesús hizo un milagro por los 4 que tenían fe. Jesús hizo un milagro en este hombre porque veía la fe que ellos tenían en él. Una vez dice, allí miró su fe. El milagro empezó a actuar, a realizarse. Jesús fue movido por la fe de ellos. La fe de ellos en unidad produce milagros. Cuando nos unimos, aquí siempre hacemos una semana de ayuno, una semana de oración, en que todos estamos orando, aunque estemos en diferentes sectores, y venimos aquí el día sábado, el último día, a culminar. Pero la fe es unificada, es con un propósito. Estamos mirando a un solo Señor, a un solo Jesús. Estamos clamando a través del Espíritu Santo para que las almas sean salvas, para alcanzar a uno más para el Señor. Pero es la fe en unidad la que va a producir esos milagros. Ninguno de nosotros puede estar mirando hacia otro lado mientras todos estamos enfocados en ganar a uno más para Cristo, creyendo que Él va a romper las cadenas de vicio, las cadenas de brujería, de hechicería, de santería, de cualquier fuerza de ocultismo. No, todos tenemos que estar en la misma unidad de fe para que los milagros se produzcan bajo la gloria del Señor. Gloria a Dios. En quinto lugar, unidos para dar nacimiento a una nueva vida. Siempre que miramos a alguien, siempre que tenemos la oportunidad de predicarle a alguien, mire a alguien que puede empezar de nuevo, que puede comenzar de nuevo, que puede abandonar esa vieja vida, aquella vida arruinada que tiene, y puede empezar de nuevo en las manos de Cristo. Siempre que miramos a un pecador, que esos que no tiene esperanza, mírelo a través de los ojos de Jesús, con esperanza de un nuevo nacimiento, del milagro del nuevo nacimiento en las manos del Señor. Gloria al Señor. Dice el versículo 4. Pero como había mucha gente y no podían acercarlo hasta Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde él estaba, y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla en que estaba acostado. Lo presentaron ante el Salvador. Fue una oportunidad única para este hombre, que estos 4 unificaran su fe y lo llevaran hasta allí. Que estos 4 buscaran la estrategia, la manera de ubicarlo justo al frente de Jesús, justo a los pies del Señor. Fue una oportunidad única, un gesto único para él. Tal vez Jesús no volvería por Capernaum. Tal vez, no sé si él viviría para más adelante, pero esa era su oportunidad. Fue una oportunidad aprovechada por aquellos que le habían visto, que le habían conocido, por aquellos que ya le conocían y sabían su condición. Tenemos que aprovechar las oportunidades que el Señor nos presenta. No podemos dejar para mañana. No que mañana lo voy a visitar. No que mañana después, cuando tenga la oportunidad, voy a ir a visitarlo. Ninguno de nosotros sabe si tendrá esa oportunidad o si tendremos esa oportunidad. Tenemos que aprovechar hoy esa oportunidad única. Tal vez no vuelva a presentarse. Tal vez no tengamos la otra oportunidad que nosotros pensamos tener. Nadie sabe si mañana amanecerá vivo, o si esa persona a la que usted está pensando y ha dado tanta vuelta para presentarle al Señor, amanecerá viva mañana.
No lo sabemos, pero sí sabemos que hoy está y que hoy podemos presentarle a Cristo y que hoy el Señor nos ha dado voz, nos ha dado salud para llegar hasta su casa o para encontrarlo en el lugar donde lo podamos encontrar en algunas oportunidades. Tenemos esa oportunidad, aprovechemos esa oportunidad porque puede ser la única oportunidad de salvación que tenga y tal vez sea la oportunidad de Dios que nos da para presentarle el plan de salvación a esa persona, sea joven o sea adulto. Bendito sea el Señor. En sexto lugar, unidos para darle un destino nuevo, una vida nueva. Estuvo este paralítico en las manos del Señor, un destino nuevo. Él pensaba, y muchos están pensando, igual que yo pensaba cuando no tenía el Señor. Esto es nacer, crecer, morir, reproducirse y morir. Eso es. Y venir a pasar trabajo aquí en esta tierra. Gracias al Señor que con Cristo la mentalidad cambia. Ahora yo sé que esto es una escuela, que este tiempo es un tiempo de aprendizaje que el Señor me ha dado para llegar a la eternidad, donde voy a gozarme con el Señor y todo lo que el Señor tenía preparado para mí está allá. Mi vida cambia, mi perspectiva cambia, mi destino de infierno cambia a un destino del cielo. A este hombre le cambió su destino hacia abajo, ahora él va hacia arriba. ¿Pero por qué? Porque hay cuatro que conocieron a Jesús, cuatro que se propusieron en su corazón llevarlo ante Jesús. Cuatro que quisieron verlo con una vida cambiada, con una vida transformada, con una vida nueva. Cuatro que aprovecharon la oportunidad de que Jesús estaba pasando por ese lugar. Un destino nuevo, cambiémosle. Usted y yo tenemos la palabra del Señor. Démosla. El Señor hará en la palabra los cambios que tienen que hacer para que sus pasos cambien, para que su vida cambie, para que su vida dé un giro total y en vez de ir hacia el infierno, ahora vayan al cielo. Pero para eso necesitan los pies de dos, las manos de dos, los ojos y las fuerzas que tenemos nosotros, que el Señor nos ha dado. Nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad. La palabra dice en Marcos 2:9, ¿qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Cambios. Cambios. Cuando se llegan a la presencia del Señor, hay cambios. De una camilla a levantarse, a estar limpio, a conocer a Jesús y ser transformado, a poderse movilizar, a regresar a casa por sus propios pies, a presentarse ante la familia cambiado, transformado, ya no siendo el mismo de antes. Cambios, cambios. Es lo que el Señor nos da a través del Espíritu Santo. Las cadenas se rompen. El diablo tuvo que soltarlo. Por años lo había tenido paralítico, esclavizado. Así era su destino, morir en esa camilla. Pero no era lo que Dios había planeado para él. No era lo que Jesús había alcanzado para él. Jesús cambia, Jesús transforma, Jesús da nuevas oportunidades, Jesús hace maravillas. Gloria al Señor. La unidad produce frutos. Todos nosotros somos producto del fruto de la unidad. Esta iglesia se ha unido para alcanzar a uno más. Cada vez nos unimos para alcanzar a uno más. Somos producto de esa unidad. Cada vez tratamos de estar mucho más cerca del Espíritu Santo, mucho más cerca de Jesús, mucho más a los pies del Señor, porque sabemos
que unidos al Señor lo vamos a lograr. Vamos a poderlo alcanzar. La Biblia dice que mejor son dos que uno. Cuando usted va a orar por alguien, vaya, alíese con otro. Haga una mancuerna para orar y ayunar con un propósito. Y Dios va a hacer, Dios va a romper, Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Estos 4 practicaron esa unidad. Esa unidad fue vista y produjo frutos. Frutos de salvación, perdón de pecados, un fruto eterno, transformación de vidas, testimonio para su casa. Este hombre regresó a casa. ¿Usted cree que qué iba diciendo? Mis amigos me llevaron donde Jesús y allí me levantó. Me dijo que estaba perdonado, que estaba limpio de pecado. Allí dejé todo lo que yo pensaba, quedó atrás. Todo lo que yo tenía aquí limitado, todo quedó en esa camilla. Ahora veo diferente. Mírenme, soy diferente. Yo creo que las familias de ustedes pueden verlo y pueden decir, son diferentes. Yo sé que a Marvin Torres, los que lo conocieron saben que es diferente. Es diferente. Y aquí hay gente que todos nosotros, cuando yo veo a un Alberto Torres y veo a un Alejandro Berroa, yo sé que Dios cambia, que Dios transforma, que alguien tuvo que haber tenido fe, esperanza. Alguien tuvo que haberle creído a Jesús para predicarles la palabra. Y hay frutos dignos de arrepentimiento en cada uno de ellos. Y nosotros podemos seguirlos viendo. Bendito sea Dios. Dios no se ha quedado corto. Su mano sigue extendida para levantar, para perdonar, para salvar, para llevar a la eternidad, para sacar del mismo infierno. Dios sigue extendiendo su mano para traer a salvación, pero también sigue extendiendo su mano para que vayamos y hagamos el trabajo. Él va a hacer lo que le corresponde hacer, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Póngase de pie. Y vamos a decirle al Señor, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi boca, aquí están mis ojos, aquí está mi fuerza para ayudar al paralítico que no pueda venir. Para buscar la estrategia de presentárselo a Jesús cuando Él no pueda venir. Oremos al Señor y órele al Señor con el corazón. Estamos viviendo los últimos días. Cristo está por venir. Ojalá y cuando Cristo venga nos encuentre haciendo así, trabajando en su viña. Gracias te doy, Señor, por tu misericordia, por tu presencia en este lugar y por tu Espíritu Santo. Gracias por las manos que están aquí, que se presentan para que tú las uses con poder. Para esa fuerza que tú les has dado para usarla y alcanzar a los paralíticos que no pueden levantarse y venir por sí mismos ante tu presencia. Ellos, Señor, están aquí presentando su fuerza, presentando sus ojos, presentándose delante de tu presencia, cuerpo, alma y espíritu, Señor, para que los uses. Y en esta noche te pedimos humildemente, úsanos, Señor, úsanos. Dígale al Señor con su palabra y con su corazón, úsame. Yo no sé cómo lo vas a hacer, no tengo sabiduría, no tengo una mente